Sean bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura de inmunogenética, en la cual se abordará el tema de inmunología de trasplantes. Primero tenemos que definir qué es un trasplante. Trasplante es el acto de transferir células, tejidos u órganos llamados injertos desde un individuo donante hacia otro llamado receptor u hospedador. El primer trasplante exitoso fue realizado por el Dr. Joseph Murray y consistió en un trasplante renal realizado en 1954. Esto fue en unos gemelos homocigotos. Gracias a esto, el Dr. Murray recibió el premio Nobel en el año de 1990. ¿Cuáles son los trasplantes más frecuentes que se realizan a nivel mundial? El número 1 es el trasplante de riñón, seguido de la médula ósea, hígado, corazón, pulmón, páncreas, piel y córnea. Como pueden observar aquí, el número 1 es el riñón. En base al origen genético del injerto, los trasplantes se clasifican en autoinjerto, isoinjerto, aloinjerto y senoinjerto. El autoinjerto o autógeno es cuando el tejido propio del cuerpo es transferido desde un sitio anatómico hacia otro en el mismo individuo. Un ejemplo, si yo sufro una quemadura en mi torso y me toman piel del muslo y lo transfieren a mi torso, eso es autoinjerto. Isoinjerto o singénico es el tejido que es transferido entre individuos idénticos desde el punto de vista genético, es decir, gemelos monocigotos. Aloinjerto o halógeno es el tejido transferido entre miembros genéticos diferentes de la misma especie. Un ejemplo, si un amigo mío me dona su riñón. Y senoinjerto o xenógeno es aquel cuando el tejido trasplantado es entre diferentes especies. Un ejemplo, las válvulas porcinas para los pacientes con fallo en la insuficiencia mitral o tricúspide, o como han visto el caso del paciente que recibió un trasplante de un corazón de cerdo que fue genéticamente modificado. ¿Cuáles son las principales barreras para el éxito de los trasplantes? 1. La escasez de órganos. 2. Las infecciones oportunistas, porque a estos pacientes que van a recibir un trasplante se les debe administrar terapia inmunosupresora para que el sistema inmune no ataque a este nuevo tejido que está siendo colocado en el cuerpo. Y 3. La respuesta del sistema inmune del huésped. El rechazo de los injertos. Aquí tenemos un injerto de piel que se le colocó a un paciente y vamos a ver que aquí este fue aceptado y no hay evidencia de rechazo, pero miren aquí, está ocurriendo un fenómeno de rechazo. Esta es la etapa inicial y luego aquí hay necrosis del tejido y este paciente tuvo un fracaso de su injerto. ¿Por qué el rechazo? Aquí tenemos que ver qué es lo que está reconociendo el cuerpo del hospedero como extraño. Entonces las células inmunológicas del sistema, las células inmunológicas del cuerpo del hospedador van a analizar a estas células del donante o células trasplantadas. Y debemos hacernos una pregunta, ¿cuál es el puente de reconocimiento entre lo propio y lo no propio? Si recordamos los que vimos en componentes de la respuesta adquirida, el antígeno leucocitario humano es el que cumple esta función. Pero el HLA, si ustedes recuerdan que está codificado en el cromosoma 6 de nuestro ADN, es el lugar más polimórfico del genoma humano, es decir, ahí hay múltiples alelos. En otras palabras, el HLA de ustedes no es igual a mi HLA. Y esta molécula de HLA o complejo mayor de histocompatibilidad es reconocida por las células del sistema inmune del hospedador. Y para él eso va a lucir extraño porque es un HLA diferente al que ellos han conocido hasta ese momento. Debemos hacer unas preguntas. Cuando tenemos un caso de un paciente que requiere un trasplante, un ejemplo, un paciente con insuficiencia renal crónica que requiere un trasplante de riñón, lo primero que debemos valorar en los posibles donantes es si estos son histocompatibles. ¿A qué nos referimos con histocompatibilidad? Nos referimos a que desde el punto de vista antigénico, qué tan similares son los tejidos del donador y del receptor. ¿Son histocompatibles o son histoincompatibles? Si son histoincompatibles, eso aumenta el riesgo para fracaso del injerto.
¿Y qué debemos valorar? Los antígenos que más influyen en el rechazo son los antígenos del grupo sanguíneo ABO y los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque son antígenos altamente inmunógenos. La ventaja para el grupo ABO es que el polimorfismo es bajo. Sin embargo, para el HLA, como les mencioné, el polimorfismo es muy alto. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el cromosoma 6, y recuerden que en el brazo corto están las regiones que codifican para los antígenos leucocitarios humanos. Teníamos el HLA clase 1, está codificada por las regiones A, B, C, y el HLA clase 2 por DP, DQ y DR. Y el problema es eso, que son muy variables. Entonces siempre tenemos, a la hora que vemos el HLA de un paciente, primero el prefijo HLA, luego el locus del HLA, si es DR, DP, DQ, HLA A, B, C, y luego los alelos que codifican para ese antígeno. Recordemos que en la clase de componentes del sistema inmune de la respuesta adquirida vimos que hay HLA clase 1, que está presente en todas las células nucleadas y sirve para presentar antígenos que fueron procesados por la vía endocítica, y HLA clase 2, que está presente en las células presentadoras de antígenos como los macrófagos, las células dendríticas, el linfocito B, ¿verdad?, que puede actuar como célula presentadora de antígenos, y estos, ¿verdad?, se utilizan para presentar antígenos que fueron procesados por la vía exógena. La diversidad del HLA en nosotros, los seres humanos, es muy amplia. Cada persona tiene un juego diferente de alelos. Miremos a este paciente. Para su HLA vean cuántos locus. En el A tienen el alelo A0201, en el B B3801, C1203 y en el DRB1 DRB10401. Y vean cómo difiere con el de la persona B. Lo que les quiero demostrar aquí es que los alelos son muy variantes, y esto se debe a que cuando ocurre la recombinación genética y se forma un cigoto, estos HLA son heredados en forma de un bloque o haplotipo. Es decir, que los locis de los MHC están relacionados de modo muy estrecho, ya que se suelen agregar en estos bloques llamados haplotipos, y cada uno proviene de los padres. Recuerden que uno de los grupos de alelos proviene del papá y un grupo del alelo proviene de la mamá. ¿Cuál es el problema de la especie humana? Es que a diferencia de otras especies, nosotros somos una especie exogámica. Si ustedes analizaran mi ADN o el ADN de ustedes, habrían ADN de muchas razas, porque nosotros nos venimos siempre cruzando con otras personas. O sea, cada vez que la población migra, se mueve a otros lugares, hay una recombinación genética. Y eso hace que seamos una especie exogámica. En otras palabras, no existe una especie pura, una raza que sea pura en lo que son los seres humanos. Los hijos, cuando heredan entonces estos alelos del HLA, ellos van a heredar un alelo de la mamá y un alelo del papá. Entonces tenemos aquí a la mamá, quien tiene un alelo que era su mamá y un alelo de su papá. Vamos a poner que la mamá tiene haplotipo A y haplotipo B, y el papá haplotipo C, haplotipo D. Entonces uno hace un cuadro de Punnett y cruza el A con la mamá con el C del papá, el A con la mamá con el D del papá, el haplotipo B de la mamá con el haplotipo C del papá, el haplotipo B de la madre con el haplotipo del papá. Y eso me da 4 combinaciones en los hijos. Cada hijo va a tener una probabilidad de 1 en 4 para tener alguno de estos genotipos, de tal manera que la probabilidad de identidad de la MHC entre los hermanos es del 25%, que resulta dividir de 1 entre 4 por 100. Los padres tendrían 50%, ¿verdad?, en relación a sus hijos. Entonces, casi nunca se logra una histocompatibilidad del 100%. Uno tiene que buscar siempre porcentajes sin mayor de histocompatibilidad, y esto depende del tipo de órgano que estamos trasplantando, porque hay órganos que son más exigentes que otros. Por ejemplo, el riñón es altamente exigente, igual que la médula ósea. Pero, por ejemplo, el corazón y el hígado no tienen tanta exigencia en lo que es el porcentaje de histocompatibilidad. Puede ser que sobrevivan, en el caso de un trasplante de hígado o de corazón, con un nivel menor de incompatibilidad, de incompatibilidad. Eso es para el HLA, y en los grupos sanguíneos es la otra prueba que le tenemos que mandar a hacer a los posibles donantes
para el paciente debido a que debemos ver si hay incompatibilidad en el grupo ABO. Si recordamos, son 4 grupos, A, B, O. Los del grupo A tienen el antígeno A, los del grupo B el antígeno B, los del AB antígeno A y B, y los del O solo tienen antígeno H, que no es inmunógeno, por lo cual no le reportamos el antígeno. Si yo soy grupo A, como es mi caso, yo no puedo recibir sangre de un paciente del grupo B porque yo reconozco el antígeno B como extraño y entonces en mi sangre tengo anticuerpo anti-B. Lo contrario para el grupo B, ellos tienen anticuerpo anti-A. El AB conoce a los dos antígenos, así que no tiene ningún anticuerpo. Pero el O no conoce ni el antígeno A ni el B, por lo cual tiene anticuerpo anti-A y anti-B. Por eso decimos que el grupo O es el donador universal, ya que ellos, si yo le paso, a mí me pasan sangre O, yo no le reconozco nada extraño, porque él no tiene ningún antígeno inmunógeno en su superficie. Y el grupo AB es el receptor universal, ya que no tiene anticuerpos en su sangre. Eso es para el grupo ABO, pero también debemos ver la compatibilidad del grupo RH. Los pacientes RH positivos tienen el antígeno D y los RH negativos no tienen este antígeno, por lo cual no pueden recibir sangre de un paciente que sea positivo. Un ejemplo, si yo soy A negativo, yo no puedo recibir de un paciente A positivo, porque si bien somos del mismo grupo sanguíneo ABO, nuestro RH es diferente. Pero un positivo sí puede recibir de un negativo, ya que no le reconoce nada en su superficie. ¿Qué debemos mandar a hacer entonces a estos probables donadores para el paciente? Mandarles a hacer pruebas para detectar el grupo ABO, que es la tipificación sanguínea, y mandarles pruebas para determinar su HLA1 y HLA2. La más utilizada para HLA1 y HLA2 es la prueba de microcitotoxicidad, y debemos buscar que en los HLA tengan una histocompatibilidad mayor del 60%. Pero también hay otra prueba que se puede mandar para determinar el HLA tipo 2, que se denomina prueba de reacción de linfocitos mixtos. ¿En qué consiste la prueba de microcitotoxicidad? Es una prueba muy sencilla en la cual yo a la sangre del probable donante le administro anticuerpos contra diferentes HLA y yo numero los anticuerpos contra ese HLA. ¿Qué correspondería a estos números? Puede ser anti-HLA-A1, anti-HLA-A2, anti-HLA-B3, anti-HLA-DR1, DP1, DQ1. ¿Y qué es el principio? Es el siguiente. Un ejemplo, aquí tenemos la célula del receptor, la célula del donante. Y yo ando buscando a ver si ellos tienen el antígeno HLA2 y aplico un anticuerpo HLA2, el cual está presente en la célula del donante, pero no en la célula del receptor. En la célula del donante, este anticuerpo se une al antígeno, la unión antígeno-anticuerpo activa la vía clásica del complemento. El complemento induce la lisis celular por la formación del complejo ataque a la membrana, y esto hace que la célula, se le hagan poros a través de los cuales entra un colorante llamado azul-triptán o eosina Y. Y yo voy a observar un color azul en el pocillo. Eso me indica que el paciente tiene ese antígeno. En quien no está el antígeno, el anticuerpo, no se une a nada, no activa el complemento y no hay cambio de color. Entonces yo voy a ver en cuáles antígenos coinciden y cuál de estos sería mi probable donante para el receptor. En este caso sería el donante 1, que comparte dos antígenos con el receptor y el donador. La otra prueba es la prueba de reacción de linfocitos mixtos. Esta es una prueba más compleja y es menos utilizada. A veces se emplea para la detección del HLA2. En esta se utiliza radiación para radiar las células del donante. Y luego nosotros vemos cómo estas células del donante reaccionan con las células del receptor. ¿Qué pasa? Si las células del receptor y las células del donante tienen el mismo HLA, no se atacan y no hay reacción. Pero si difieren en el HLA2, las células del donante y las células del receptor, o sea, tienen un alelo diferente, hay una activación y proliferación de las células del receptor que van a atacar a las células del donante, y entonces va a ocurrir una incorporación de la reactividad del ADN nuclear a la célula, y esto se puede medir. ¿Cuáles son los mecanismos que median el rechazo? Existen dos tipos de rechazo: rechazo de primera intención y rechazo de segunda intención. Y esto se parece un poco a la respuesta primaria y respuesta secundaria a la respuesta humoral. En el rechazo de primera intención es cuando ocurre el primer rechazo, o sea, no hay memoria inmunológica en este caso. Lo normal, si hubiera aceptación del injerto, vamos a ver que en el día 3 a 7 ocurre revascularización. El día 7 y 10, cicatrización, y el día
12 a 14 hay una resolución. ¿Qué pasa en el rechazo de primera intención? Como es la primera vez que se está en contacto con este antígeno extraño, la respuesta inmune tarda en activarse de 7 a 10 días. Quiere decir que al comienzo, en los días iniciales, cuando se injerta el epidermis, está normal, ocurre normal. En el día 3 a 7 la revascularización, pero ya en el día 7 se activa la respuesta inmune, porque es lo que tarda en la respuesta primaria en activarse. Y ocurre una infiltración del linfocito que comienzan a atacar el injerto, hay trombosis y necrosis, y entonces hay un rechazo del injerto. Cuando es un rechazo de segunda intención es más rápido porque es como la respuesta secundaria. Aquí hay memoria inmunológica y tarda en activarse 3 a 4 días. Quiere decir que injerto la piel y ya vean, no ocurre revascularización. Ya en el día 3 a 4 está el infiltrado de los linfocitos porque activaron linfocitos de memoria, no linfocitos vírgenes. De tal manera que el día 5 y 6 ya hay trombosis y necrosis. Esto se debe a la memoria y especificidad que ocurre en un rechazo de segunda intención. ¿Quiénes participan en ese rechazo? Las células presentadoras del antígeno del receptor juegan un papel importante en presentar los antígenos extraños que está reconociendo en el tejido que fue donado y se lo van a presentar a los linfocitos TH virgen, los cuales se van a diferenciar a linfocitos TH1 o TH2 para cumplir las diferentes funciones. Si es al TH1, activar macrófagos para producir hipersensibilidad retardada. Si es a TH1, para ayudar a activar a los linfocitos de citotóxicos, que los citolíticos lleguen y destruyan el tejido, y los TH1 para linfocitos de citotóxicos, TH1 para macrófagos, y en el linfocito B el TH2 para activar a los linfocitos B, y estos se diferencian a células plasmáticas que secreten anticuerpos contra el tejido que está injertado. La presentación del antígeno extraño puede ocurrir por forma directa, que una célula del receptor reconozca el MHC, que es halógeno o extraño, la vía semidirecta, que este MHC es translocado a la célula presentadora de antígeno y es reconocido luego por el linfocito T, e indirecta, que es fagocitado el MHC halógeno por la célula presentadora de antígeno y luego un fragmento de ese MHC es presentado a través del MHC propio al linfocito T. Vía directa, semidirecta e indirecta. Recuerden, la vía directa, o sea, el nombre lo dice, directamente el linfocito T reconoce al MHC extraño. Y la vía indirecta es que ese MHC es fagocitado por las células presentadoras de antígeno y luego presentado un fragmento de él al linfocito T. El rechazo, entonces, como vimos, participan mecanismos celulares y mecanismos humorales. En los mecanismos celulares predomina el linfocito TCD4 a través del linfocito TH1 para poder activar a los macrófagos y ocurra lo que es la hipersensibilidad retardada. Y el linfocito TCD8, donde este es activado con ayuda del TH1 para que se diferencien en citolítico y también ocurra citotoxicidad directa específica. También se puede potenciar citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos al activar a través del linfocito TH2 a las células B, que se van a diferenciar a células plasmáticas, secretar anticuerpos y estos anticuerpos rodear las células del injerto y producir citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o activación del complemento. Y también participa en la respuesta inmune innata la célula natural killer. Todas estas en conjunto están buscando destruir la célula blanco del donador mediante la activación de linfocitos T, mediante la destrucción por natural killer, mediante la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, mediante la fagocitosis mediada por el complemento, la citotoxicidad mediada por el complemento o directamente la exocitosis y estallido respiratorio de los gránulos de los fagocitos, en este caso los macrófagos. Este rechazo de injerto se clasifica según su duración en 4 tipos: hiperagudo, acelerado, agudo y crónico. Hiperagudo es el que tarda minutos en horas en activarse, el acelerado días, agudo días a semana y el crónico meses a años. El hiperagudo se debe a anticuerpos persistentes contra las células del donante, el acelerado a reactivación de linfocitos T sensibilizados previamente, el agudo a la activación primaria de linfocitos T y el crónico vamos a ver más adelante que tiene diversas causas. ¿Cómo ocurre un rechazo hiperagudo? Un rechazo hiperagudo es aquel en el cual el paciente ya ha tenido transfusiones previas o ha tenido un embarazo o injertos previos de tal manera que ya existe memoria inmunológica contra ese antígeno extraño.
Esto hace entonces que la respuesta sea rápida, es inmediata, puede ser minutos a horas, y algo característico es que es irreversible, o sea, tenemos que quitar ese injerto. Es de respuesta humoral, es un rechazo mediado por anticuerpos, más que todo induciendo hipersensibilidad tipo 2. O sea, hay anticuerpos dirigidos contra un antígeno tisular, lo cual activa al complemento, generando producción de afilotoxinas que atraen a los polimorfos nucleares. Entonces, miremos un ejemplo clásico. Pongámosle que es un paciente que es tipo de sangre B y le donan un riñón de alguien que es tipo de sangre A, y él ya ha tenido transfusiones en el pasado. Entonces, él ya conoce el antígeno B extraño y tiene células de memoria contra ese antígeno que producen anticuerpo anti-B. Como esto es rápido porque ya había memoria, inmediatamente se comienzan a producir anticuerpos contra ese antígeno extraño, los cuales al unirse al antígeno activan al complemento. De la activación del complemento se producen anafilotoxinas como la C3A, C5A, que activan a mastocitos para que secreten factores quinotácticos para los neutrófilos. Esos neutrófilos llegan a las arteriolas, al glomérulo renal y van a producir lisis mediante la secreción de sus enzimas líticas. Luego de eso, ese daño al endotelio va a activar la cascada de la coagulación, formándose la activación de las plaquetas y lo que es la cascada de la coagulación, generando microtrombos. Al final ocurre inflamación y trombosis, lo cual lleva a una oclusión trombótica que no permite que haya flujo para este riñón, entonces el riñón se va a poner isquémico y necrótico. Miremos ahora el rechazo agudo. El rechazo agudo, es un rechazo que se manifiesta en días, generalmente unos 10 días, máximo 3 meses. Puede ser mediado por la respuesta celular, que ese es un rechazo que se caracteriza por un daño intersticial, o puede ser un rechazo humoral agudo, que ese más que todo se manifiesta por un daño vascular. Es el más común de todos los rechazos y a diferencia del otro, este sí es reversible. Cuando es celular es mediado por los linfocitos Th1 que activan macrófagos generando hipersensibilidad tipo 4 y por los linfocitos TCD8 que producen hipersensibilidad también tipo 4 subtipo B. Esto más que todo se debe a diferencia del HLA del donante y el receptor, y estos linfocitos reconocen al HLA extraño, por lo cual atacan las células del donante. Y el humoral es mediado por anticuerpos, los linfocitos B son diferenciadas células plasmáticas que secretan anticuerpos, y estos anticuerpos activan la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Este de aquí daña más que todo los túbulos del riñón, y el humoral más que todo los vasos sanguíneos, produciendo vasculitis y endotelitis. Entonces aquí tenemos las células del donante y estas células parenquimatosas tienen un HLA diferente. Por ejemplo, el linfocito Th1 o el linfocito TCD8 reconoce ese HLA extraño, activando la respuesta celular y humoral, produciendo ya sea activación de linfocitos T citolíticos o bien macrófagos que van a comenzar a atacar el endotelio, o bien produciendo activación de los linfocitos B para que secreten anticuerpos contra el HLA, lo cual al final me va a generar un daño en el endotelio y vamos a ver una gran endotelitis y un daño parenquimal e inflamación intersticial de los vasos sanguíneos. Y el rechazo crónico, este es el que dura más de 3 meses, o sea, después de los 120 días yo lo llamo crónico, y también interviene en mecanismo humoral y celular, sobre todo la hipersensibilidad de tipo retardado. Puede ser que si le administramos a un paciente inmunosupresores y nos aseguramos que hagamos la tipificación tanto sanguínea como del HLA correcto, buscando favorecer una alta histocompatibilidad, esto puede prolongar la vida, pero a largo plazo no es prevenible el rechazo crónico, ya que él está mediado por causas inmunes y no inmunes. Se debe más que todo a la inflamación crónica, pero también a los cambios vasculares que ocurren en el órgano trasplantado, que al final termina sufriendo hipertensión y lleva a una proliferación de la íntima con una arteriosclerosis acelerada que lleva a una oclusión vascular. Entonces recordemos, hiperagudo rápido, eso es cuestión de minutos a hora. Agudo puede tardar unos días, 3, 4 días máximo, 3 meses. Después de los 3 meses le decimos rechazo crónico. Recordemos, el rechazo hiperagudo se debe a la existencia de anticuerpos preexistentes debido a
transfusiones previas, embarazos previos o injertos previos, y más que todo se debe a activación de la respuesta humoral con producción de anticuerpos que activan el complemento y hacen que ocurra una invasión de neutrófilos que atacan el endotelio, activando lo que es las plaquetas y la cascada de coagulación, produciendo microtrombos. El rechazo agudo, recordemos que esto es por diferencia del HLA, es el primer contacto con un HLA extraño, activando ya sea si es rechazo agudo humoral o rechazo agudo celular. Y aquí va a ocurrir una lesión más que todo del endotelio y una endotelitis. Y ya el crónico, después de los 3 meses, diversas causas. Recordemos que esas causas pueden ser inmunes, como la producción de citoquinas en un estado inflamatorio crónico, o bien puede deberse a cambios no inmunes, como la obliteración de los vasos sanguíneos que genera hipertensión arterial. Al final hay una reacción inflamatoria crónica en la pared del vaso, proliferación de las células musculares de la íntima y oclusión vascular. Para el diagnóstico del rechazo, lo primero que tengo que ver es la clínica. Un rechazo hiperagudo se caracteriza por ser inmediato. Es un paciente que no va a orinar nada, va a estar completamente anúrico, porque recordemos que hay trombosis y eso hace isquemia y no me va a permitir que se perfunde el órgano donado y no va a haber producción de orina en el caso, por ejemplo, de un rechazo renal. Acelerado. Puede ser que al comienzo, como este tarda un poquito más, unas más horas, puede ser que la producción de orina esté normal, pero luego el paciente se ponga anúrico. Agudo. El agudo, el paciente nos va a decir que tiene un malestar, él va a tener anorexia, va a estar con dolores articulares, va a haber aumento de peso, además de los miembros inferiores, disminución del volumen urinario, hipertensión, dolor, y hay una disminución hay un aumento de la creatinina con o sin disminución del volumen urinario. En el crónico hay una triada clásica de hipertensión, proteinura y deterioro progresivo de la función renal. Algo que tenemos que enviar siempre es la medición del C4D, que es la huella digital, por decirlo así, de que se activó el complemento. Y eso me permitiría clasificarlo como que hay una intervención de la rama humoral. Entonces, en un, por ejemplo, agudo, que puede ser humoral o celular, se presencia C4D positivo, yo digo que es un rechazo agudo humoral. En el hiperagudo y en el acelerado, como también intervienen los anticuerpos, el C4D está positivo. Podemos mandar a ver también anticuerpos contra el HLA, mandar una biopsia para ver los cambios histopatológicos. Y algo importante es que como estos pacientes están recibiendo inmunosupresores, nos debemos asegurar que este daño renal, la nefrotoxicidad, se debe a los inmunosupresores o es porque está ocurriendo un rechazo del injerto. Eso lo debemos valorar. Y lo podemos hacer suspendiendo el tratamiento inmunosupresor y ver si mejora o no la función renal. Como les mencioné, una de las pruebas que enviamos, el C4D, es que se produce cuando ocurre activación de la vía clásica del complemento. Recuerden que el C1 se une al inmunocomplejo, activando el C4 y el C2. Entonces, el C4B es el que forma parte, el C4B es el que forma parte de la convertasa, si recordamos el C4B2A, y el C4D es el que viene producto de la degradación de este. Y ese C4D me sirve como huella de activación del complemento. Mandar a hacer las pruebas histopatológicas, o sea, el patólogo va a valorar los cambios, ver si el glomérulo tiene esta configuración normal o va a ver si hay formación de trombos. Miren, aquí hay microtrombos, vean que hay una gran inflamación infiltrado linfocitario y aquí que es un rechazo agudo, vemos que ya hay venulitis, vean el trombo y una pérdida de la configuración normal del glomérulo renal, o en este que es un agudo con tubulitis, que es más que todo el celular, y vean el crónico, donde hay una proliferación de las células musculares de la íntima, que está generando también o cursando con una inflamación crónica. Algo importante, hay que valorar que también otro factor que pueda mejorar en la aceptación del injerto es si se está trasplantando un órgano o una estructura que está en un lugar inmunológicamente privilegiado. Por ejemplo, la córnea. La córnea, para los trasplantes de córnea no se requiere histocompatibilidad debido a que es un sitio inmunológicamente privilegiado. Ahí no se requiere que haya compatibilidad ni uso de inmunosupresor, porque ahí no hay circulación linfática, entonces no hay contacto de los linfocitos con los antígenos presentes en este lugar, por ejemplo. ¿Qué medidas podemos utilizar para favorecer lo que es los trasplantes? El uso de inmunosupresores. Claro que esto a veces tiene una acción contraproducente. Si yo inmunosuprimo a un paciente, tiene mayor riesgo de infecciones, ¿verdad? Oportunista, que es una de las causas también de que un trasplante pueda fracasar, pero
La mayoría de veces cuando son órganos altamente exigentes en histocompatibilidad como el riñón, voy a tener que usar inmunosupresores. Estos inmunosupresores pueden ser inmunosupresores generales e inmunosupresores específicos. Los generales, como el nombre lo dice, atacan e inmunodeprimen a todas las células del sistema inmune por igual, no tienen preferencia por un sitio o célula en específico. Ejemplos de inmunosupresión general tenemos los inhibidores de la mitosis, los corticosteroides, los metabolitos micóticos como la ciclosporina y el tacrolimus, la rapamicina, y también otro de la inmunosupresión general es la radiación linfoide total. De los que más van a ver en los inhibidores de la mitosis, la satriopina, que bloquea la síntesis de los precursores de la purina, afectando lo que es la síntesis del ADN, la ciclofosfamida, que es un agente alquilante que rompe la hélice de ADN, el micofenolato, que bloquea la síntesis de la aspirina, el metotrexato, que es un quelador o antagonista del ácido fólico. Acuérdense que el ácido fólico es necesario para la síntesis de la purina, la ciclosporina y el tacrolimus, que disminuye los niveles de calcio en la urina, afectando la transcripción de la interleucina 2, y recuerden que la interleucina 2 es necesario para la proliferación y activación de los linfocitos T y B, el factor nuclear de los linfocitos T activado, la rapamicina, que bloquea la fase G1 del ciclo celular, y los corticosteroides como la prednisona y la dexametasona. Recuerden que los corticosteroides disminuyen la secreción de citoquinas como la interleucina 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, la 16, el interferón gamma y el factor estimulador de la colonia de los granulocitos monocitos, inhibiendo lo que son la síntesis de las células del sistema inmune. Pero no solo eso, acuérdense que los corticosteroides también bloquean lo que es la concentración de histamina, lo que es la producción de AMPC en los mastocitos, y entonces afecta en sí todo lo que es la respuesta inmune. Estos son inmunosupresores generales porque afectan a más de una línea celular y eso pues genera una mayor inmunosupresión. La desventaja de esa inmunosupresión mayor es que expongo al paciente a riesgo de infecciones. Por eso es mejor utilizar inmunosupresión específica. Aquí los más utilizados son los anticuerpos monoclonales, los inhibidores de la sinasa Janus 3 y medicamentos que bloquean las señales coestimuladoras como el belatacept, que lo vamos a ver más adelante. Estos anticuerpos monoclonales, los ejemplos clásicos, por ejemplo, el otelizumab y el teplizumab, que bloquean el CD3. Si se recuerdan, el CD3 es parte de la señal 1 de la activación de un linfocito T. Para poder activar un linfocito T requeremos la interacción TCR antígeno CD4, CD8 con el HLA correspondiente con la coestimulación del CD3, pero si esto no ocurre no hay señal 1 eficiente. Otro puede ser que se bloquee la señal del CD28 y el CD80, 86 o B7, que aquí hay fármacos como aquellos que inhiben fármacos como la del CTLA4, el CTLA4. Recordemos que es una señal que más bien induce anergia, bloquea la señal coestimuladora, y ejemplo de estos fármacos es el belatacept. Y así hay diferentes fármacos dirigidos contra otras señales y clústeres de diferenciación presentes en la superficie de la célula T. Otro evento que puede ocurrir en los pacientes que reciben un trasplante es la enfermedad de injerto contra el huésped. Esta complicación se presenta más que todo en los trasplantes de médula ósea. Recordemos que la médula ósea es donde se encuentra la célula pluripotencial que va a originar los diferentes linajes de las células del sistema inmune. Es decir, la médula ósea contiene células inmunocompetentes. Entonces aquí lo que ocurre es que los linfocitos T reconocen a los antígenos del receptor. En otras palabras, el injerto está atacando al huésped y esto genera una serie de manifestaciones clínicas e histológicas. Entonces tenemos aquí Pablo, que recibe las células de Pablo, reciben unas nuevas células del donante y le dicen bienvenidas porque ellas van a trabajar juntas para ayudar a Pablo, pero hay un problema. Estas células del donante dicen, estas no se parecen a nosotras, ¿son extrañas o son de nosotras? Yo no lo tengo claro, ataquémoslas. Es decir, las células del donante atacan a las células del receptor. Es diferente a lo que acabamos de ver de los rechazos del injerto. En los rechazos de injerto es que el receptor ataca
a las células del donante y rechaza el injerto. Pero en la enfermedad de injerto contra el huésped es lo contrario. Las células del donante atacan las células del hospedador. Esto se hace a través de un reconocimiento, a través de las células presentadoras de antígeno. Las células del donante reconocen los alelos de HLA o puede ser del grupo ABO como extraño, los más frecuentes del HLA, activando la respuesta inmune. Y estos linfocitos TH1 van a activar al macrófago, a linfocitos TCD8, para que se dé una hipersensibilidad retardada y una respuesta citolítica contra las células del hospedador, afectando lo que es principalmente, lo más común es que se afecte la mucosa del intestino y la piel, debido a que las citoquinas que se producen de esta activación generan un estado proinflamatorio que condiciona un daño tisular a estas regiones. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, que las células del donante están a través de las células dendríticas al reconocer las moléculas extrañas activándose, generando que las células de la médula ósea que fue trasplantada sinteticen células CD8, CD4 que ataquen a las células del receptor. Y según su duración, esta puede clasificarse en enfermedad de injerto aguda y crónica. La aguda, esta suele durar menos de 3 meses, o sea, iniciar antes de los 3 meses después de recibir el trasplante, y como les dije, afecta más piel y lo que es intestino, o sea, el tubo digestivo. Piel, tubo digestivo e hígado. El paciente viene con una eritrodermia, hay diarrea, hemorragia digestiva e insuficiencia hepática, o sea, un paciente hipérico. La crónica, que es más de 3 meses, suele afectar más que todo el pulmón, hay fibrosis y atrofia de los órganos y más que todo obliteración de las vías respiratorias digitales. Miremos una serie de casos para ver qué hemos aprendido. Tenemos un paciente de 60 años que hace 8 años recibe un trasplante renal y acude con presión arterial elevada, vean 180/100. La creatinina también se encuentra elevada y el ultrasonido revela que el riñón está más pequeño de lo normal. Fácil, desde el tiempo, vean, hace 8 años. O sea, dijimos que el rechazo crónico es el que se presenta después de los 3 meses y tiene características de la triada. Hay elevación de la presión arterial, hay disminución de la función renal que está expresada por un aumento de la creatinina y lo más seguro es que también si le hiciéramos una prueba de orina a este paciente tiene proteinuria. Si se realizara una biopsia renal, ¿qué esperaría encontrar? Yo esperaría encontrar como en la respuesta del rechazo crónico se caracteriza por una activación de la hipersensibilidad retardada tanto por linfocitos TH1 y macrófago y linfocitos TCD8, yo esperaría que haya una disminución del tamaño del riñón. 2, que haya una proliferación de las células musculares de la íntima con obliteración de los vasos sanguíneos, porque es lo característico que ocurra con el rechazo crónico. En el caso 2, paciente recibe trasplante de médula ósea. Una semana después presenta diarrea sanguinolenta y rash cutáneo. Endoscopía revela úlceras con sangrado activo. Entonces dijimos que la enfermedad de injerto contra el huésped es más frecuente en los trasplantes de médula ósea, que es cuando la médula ósea del donante, una vez que se colocó el receptor, comienza a atacar al receptor porque lo reconoce como extraño y les mencioné que afecta más piel y tubo digestivo. Y en el caso 3, durante una cirugía de trasplante renal después de la anastomosis, el cirujano observa al riñón así. Vean, un riñón que se ve equimótico, vean, no tiene coloración. Esto es un rechazo hiperagudo. Primero porque es inmediato, fue durante la cirugía y vean cómo estaba en la anastomosis, bien, pero después se puso isquémico. Y cuando vemos la biopsia, vean, hay microtrombos. Esto me está indicando que hay una activación del complemento que está causando que lleguen neutrófilos que dañen el endotelio, se produzca una activación de las plaquetas y la cascada de coagulación y se formen microtrombos. Eso es todo, espero que haya sido de su provecho esta conferencia. Los invito a leer a mayor profundidad este tema en su conferencia y en su libro texto de guía. Éxitos en su prueba.